Durante el periodo de vida de una consola, la calidad de sus títulos va mejorando con el tiempo, a medida que los creadores van conociendo el hardware de la máquina. Esto se puede constatar comparando sus primeros juegos de salida con ya los últimos de su trayectoria comercial, muchas veces consiguiendo resultados espectaculares. Pero una vez se estrena la generación de relevo, estos sistemas terminan siendo abandonados por las compañías desarrolladoras. Sin embargo, se empezó a gestar un movimiento por parte del público fan de crear sus propios juegos, ya sea mediante títulos nuevos o mejoras y modificaciones a los ya existentes, teniendo en común un factor: llevar al límite la capacidad de estas consolas. Siendo un claro ejemplo el ROM hack que veremos hoy, un cambio tan brutal al Mario 64 que no creerás lo que están viendo tus ojos. ¿Ya lo quieres conocer? Pues entonces, no esperemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. Te presento a Mystery of the Cake-Smith, un ROM hack del Mario 64 con un acabado técnico tan brutal que pensarás que es un juego de GameCube. Su creador lleva por nombre Dorreal y lo hizo en un periodo de 17 días para el concurso Scooter Hacking Competition, obteniendo el primer lugar. El juego comienza con Mario afuera del castillo y desde allí empieza el espectáculo. Podemos notar cómo el fontanero está modelado de una mejor forma, con contornos menos cuadriculados y más suaves, dándole un aspecto renovado. Pero esto no termina aquí. Al mirar los escenarios, estos presentan unas texturas de muy alta calidad para los estándares de la Nintendo 64, con un énfasis en mostrar los elementos en una alta resolución. Esta demostración consta de 3 mundos bien diferenciados, que están representados con cubos dentro del lobby del castillo, cada uno con una apariencia que explica su temática. El primer mundo, llamado Exosphere of the Light Cake, es un cubo iluminado. El segundo, Garden of the Water Cake, está lleno de agua. Y el tercero, Highlands on the Wind Cake, está rodeado de viento. Al romperlos, sale un pequeño diorama del mundo, y al saltar encima, entramos en ellos. El espectáculo continúa al adentrarse en las fases. La inicial está ambientada en las estrellas, con unos bellísimos puentes y plataformas transparentes con efectos de iluminación, así como también otras que se van formando a medida que avanzamos. Les sigue el escenario acuático, con geniales fondos submarinos y un buen uso del efecto del agua. Y por último tenemos la etapa de bosques y montañas, con unas texturas de alta calidad en el pasto y los árboles. Sin embargo, no todos son gráficos, y el verdadero protagonismo de este hack recae en las diferentes gorras, que nos darán variadas habilidades dependiendo del mundo que estemos jugando. Por ejemplo, en el primer escenario obtenemos la gorra de la luz, que nos permite hacer un doble salto. En la fase acuática tenemos la Water Cake, o gorra de agua, con la cual podemos surfear en el aire, por llamarlo de algún modo, acompañado de un interesante efecto de transparencia. Finalizando con la Wind Cake, o gorra del viento, cuyo movimiento nos impulsa hacia arriba para luego flotar, además de poder capturar los proyectiles enemigos y devolvérselos. Uno de los aspectos más llamativos son los temas musicales, siendo estos orquestados de altísima calidad, hasta parecen que fueran de una entrega oficial. En cada una de las fases recolectamos 5 estrellas, que van desde conseguir las 8 monedas de color rojo hasta simplemente buscarlas en los escenarios. También podemos ajustar la cámara a nuestro gusto. Sin embargo, no todos son flores, los escenarios son muy pequeños. A su vez, el movimiento de la gorra de agua me parece complicado y tosco, lo que complica adquirir algunas estrellas. Sumando a ello, que a veces no se distingue muy bien la ubicación de Mario o los objetos. Otro aspecto importante, y esto es a modo personal, mantengo una relación amor-odio con el control y la cámara de Mario 64, lo cual se traslada a este hack. A estas alturas del 2025 ya me parece bastante tosco y brusco.
Si estás acostumbrado a este manejo, no tendrás problemas. El autor, debido a la buena aceptación de esta modificación, se encuentra trabajando en una versión completa. Solo toca esperar. Veamos con qué más nos sorprende. Otro aspecto a destacar es que no funciona en hardware real, solo en emuladores, debido al uso de ciertos plugins. Habrá que ver si en un futuro es capaz de hacerlo funcionar en la consola. Como siempre, les dejaré el enlace a esta demo en el comentario fijado, para que lo puedan probar por ustedes mismos. En conclusión, acabamos de ver uno de los más impresionantes ROM hacks que se han hecho al Mario 64, con unos muy bonitos gráficos, una música espectacular y una mecánica enfatizada en los diferentes tipos de gorras, que nos otorgan habilidades únicas. Tan solo falta mejorar el tamaño de los escenarios y algunas mecánicas. Eso lo convertiría en una de las mejores modificaciones que se han hecho a este juego, que era esperar a que esté terminado. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mario 64 Mystery of the Cat Smith? ¿Te dejó con la boca abierta? ¿Te desesperó la etapa de agua? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.